Dado que existe un creciente reconocimiento desde los gobiernos y los actores no estatales de que la lucha contra la corrupción no puede estar centrada solo en el papel de los servidores públicos, sino que requieren una serie de iniciativas para lograr la corresponsabilidad de todos los sectores sociales. En este sentido, y aunque de manera todavía incipiente, se está prestando más atención al uso de mecanismos que permitan aumentar la participación de las empresas y la sociedad civil en la prevención y detección de los casos de corrupción. Las agendas internacionales y nacionales han confluido en la necesidad de promover un diálogo e intercambio de buenas prácticas que hagan posible un mayor aprendizaje sobre las alianzas público-privadas. A esta idea responde lo que es este proyecto, cuyo objetivo es servir como insumo para la definición de políticas públicas y alianzas público-privadas que incentiven el compromiso contra la corrupción. Análisis de participación. Los afectados por la corrupción política en Guatemala son prácticamente toda la población del país, ya que afecta directamente el funcionamiento de los servicios públicos a los cuales toda la población debería de tener acceso, como lo son las carreteras o las escuelas públicas, por mencionar un par. Es bastante común observar carreteras en mal estado o noticias sobre escuelas que no cuentan con las condiciones adecuadas para cumplir con su función, sin mencionar que en algunos casos no se les paga a los empleados de las escuelas. Casos similares se pueden observar en otras instituciones como el Instituto Guatemalteco de Salud Social, donde también existen casos de pago de salarios con retraso y falta de medicinas en algunos centros médicos, mientras que los beneficiados son algunas autoridades gubernamentales, las cuales no realizan bien su labor y destinan recursos de forma malintencionada para obtener algún beneficio extra, lo que en su mayoría llega a afectar negativamente a los proyectos que necesitan de estos recursos, como los mencionados anteriormente. Análisis de problemas. Algunos de los síntomas que se pueden observar en Guatemala debido a la corrupción son la mala asignación de recursos disponibles, los servicios públicos en mal estado, como ya mencioné anteriormente, y efectos negativos en la economía del país y efectos negativos en el medio ambiente. Cuando me refiero a efectos negativos en la economía del país, hablo de que la corrupción incrementa el coste de los negocios y actividades empresariales, ya que se debe sumar el precio de los propios desembolsos ilícitos, el coste de manejo de las negociaciones con cargos públicos y el riesgo de un incumplimiento de los acuerdos o de detección de la corrupción, aunque hay quienes argumentan que la corrupción reduce los costes al poder sortear alguna posible burocracia excesiva. La disponibilidad de sobornos puede inducir también a los cargos públicos a inventar nuevas reglas y retrasos, eliminar abiertamente algunas regulaciones costosas y prolongadas que para algunas empresas es mejor permitir encubiertamente que sean sorteadas utilizando sobornos o mentiras. Ahí donde la corrupción infla el coste de los negocios también distorsiona el terreno del juego, brindando a algunas empresas una ventaja injusta sobre las demás. Y también cuando hablo de la corrupción en el medio ambiente me refiero a que en algunos países como en Guatemala existen legislaciones destinadas a proteger el medio ambiente que no pueden ser ejecutadas fácilmente ya que los encargados de que se cumplan pueden ser sobornados. Lo mismo puede aplicarse para algunos derechos sociales, tristemente, como la protección laboral, la sindicalización y la prevención de trabajo infantil. La violación de estos derechos legales permite a los países con altos índices de corrupción ganar una ventaja económica y legítima en los mercados internacionales. Me gustaría mencionar también que la corrupción genera distorsiones en el sector público, ya que al desviarse las inversiones públicas a proyectos de capital en los que los sobornos y mordidas son comunes, los funcionarios pueden incrementar la complejidad de los proyectos al sector público para ocultar que en realidad están desviando los recursos necesarios para este tipo de operaciones. En el análisis de problema entramos en una sección un poco complicada, ya que la corrupción en un país no es algo que se dé por pocas razones. Algunas de las razones que podemos mencionar es una carencia de conciencia social, una falta de educación o una cultura de compromiso adecuada, una percepción sesgada del grado de corrupción presente, una infravaloración de la posibilidad de ser descubiertos o una impunidad en actos de corrupción previos, solo por mencionar algunos. En el árbol de problemas tenemos que, como base, la falta de motivantes para realizar correctamente su trabajo. Elegí esto como una de las principales causas, ya que considero que si los empleados del gobierno tuvieran una motivación más grande para poder realizar de forma adecuada su trabajo, ya sea moral o ética o con incentivos, creo que sería un paso adelante para poder solucionar el problema de la corrupción. También tenemos la falta de interés de los funcionarios públicos por realizar correctamente sus funciones, como ya mencioné, conocimientos insuficientes para realizar correctamente su trabajo, actitudes antisociales o megalómanas de parte de los funcionarios, procesos pobremente controlados o fácilmente saltados,
ausencia de conciencia social, control económico o legal sobre algunos medios de comunicación, los cuales tienen la capacidad de poder visualizar estos problemas, pero no lo hacen debido a que son controlados de forma económica o legalmente, como ya mencioné. Infravaloración a la posibilidad de ser descubierto es algo que también considero que es un principal problema, ya que al ver que hay impunidad a este tipo de casos, creo que algunos funcionarios se ven incentivados a seguir con el ciclo de corrupción en el país. Por lo cual yo creo que se debería de castigar este tipo de casos, pero eso lo hablaremos más adelante en las resoluciones. También exceso de poder en las manos incorrectas, y con esto me refiero a que existen funcionarios públicos los cuales se encargan de controlar que otros no realicen actos de corrupción, pero evidentemente no realizan bien su trabajo porque la corrupción sigue existiendo. Esto nos da como resultado a la corrupción en el país, que es el problema central, y el problema central nos da los problemas que mencioné anteriormente: el entorpecimiento de los procesos públicos, mala prestación de servicios, los cuales afectan a la población en sus carreteras, también en edificios públicos, en sistemas deficientes de educación pública, en inseguridad para la población y también en malos servicios de salud pública. Pero aparte de esto, también afecta a los mismos empleados del gobierno, los cuales a algunos no se les paga a tiempo debido a que faltan recursos para poder realizar este pago de salarios debido al mal manejo de recursos. Y también falta de recursos para el funcionamiento, como lo son escritorios en las escuelas o pizarrones, así como medicinas en algunos centros de salud, solo por mencionar algunos, ya que la corrupción es un problema que afecta al funcionamiento del país en su totalidad, y no solamente existe dentro del gobierno, sino que también existe dentro de algunas empresas. Como la corrupción es un problema muy amplio, trataré solo de dar las soluciones a los principales problemas mencionados anteriormente, los cuales considero muy importantes. Para empezar, podemos dar un sistema de incentivos a los trabajadores públicos, para que así ellos tengan más motivantes para poder realizar correctamente su trabajo, para poder trabajar más rápido y de mejor manera, y así crear un interés para realizar correctamente sus funciones. También sería de utilidad comprobar que los funcionarios públicos cuentan con los conocimientos adecuados para poder cumplir con sus funciones, ya que de esta forma no se alargarían innecesariamente los procesos ni se gastaría en procesos que no son una solución completa, sino que solo son una solución parcial. Y así podríamos tener procesos más controlados y más rápidos, más eficientes. También nos ayudaría a tener una mayor conciencia social de parte de los funcionarios públicos, que se pudieran identificar más con la población del país para sentirse menos incentivados a realizar este tipo de actos ilícitos. Otra cosa que sería de mucha ayuda para facilitar la transparencia en Guatemala sería facilitar el acceso a la información a toda la población, para que la población sea más consciente de en qué se utilizan sus impuestos, y así sea más fácil detectar actos de corrupción y poderlos castigar, y así de esta forma pues también incentivar un poco a que no se realicen estos actos. Como resultado de todo esto en conjunto, podemos tener una optimización de los procesos públicos, los cuales nos dan una excelente prestación de servicios, los cuales mejorarían nuestras carreteras, nuestra educación pública y nuestra salud social y también la seguridad. La educación es algo aquí muy importante, ya que mientras mejore más la educación, más estos problemas irán dando menos, ya que todos los ciudadanos tendrán una mayor conciencia sobre por qué esta situación se da. Y también otro de los beneficios sería que los servicios públicos están en un buen estado, lo cual facilitaría también la prestación de servicios de salud y así como de seguridad para el resto de la población. Discusión de alternativas. Identificación de soluciones alternativas potenciales. En este caso, se tomó en cuenta que para realizar este análisis se necesitaba el árbol de objetivos para poder tener cierto tipo de alternativas con respecto o en base a este árbol de objetivos. A continuación, se hizo un análisis de las alternativas que fueron las más aceptables y en la cual más realistas en el hecho de poder hacer el proyecto. Entonces, teniendo en cuenta las siguientes alternativas a partir del árbol de objetivos, existen dos que son las siguientes. Opciones. Opción 1, optimización de procesos públicos, adecuada prestación de servicios. Eso es la opción 1. La opción 2 es bienes o servicios públicos en buen estado, recursos necesarios para un correcto funcionamiento en escuelas y hospitales. Esto incluye toda la opción 2. Entonces,
en el cual se realizó un cierto tipo de análisis, que es la matriz que tenemos a continuación. Entonces, a continuación mostraré la estructura de la matriz, en la cual se tomaron en cuenta siempre las opciones que se dieron anteriormente y se agregó una opción 3. El por qué se agregó una opción 3 es porque también se puede combinar la opción 1 y la opción 2, ya que también sería muy efectivo y tendría una mayor efectividad para el objetivo del proyecto. En este caso, el método de calificación también es importante en este tipo de matriz, porque si no, no podríamos como comparar las opciones que se tendrían y no podríamos como que optar a una mejor opción. Por lo tanto, se tiene que tomar en cuenta la calificación de las opciones que se tienen, o en este caso las alternativas. En este caso, como es un proyecto que se realiza básicamente para la corrupción en Guatemala, se tomaron en cuenta las siguientes calificaciones, que sería factibilidad presupuestal, factibilidad socioeconómica, tiempo implementado, factibilidad ambiental, factibilidad administrativa y posibilidad de éxito. Esto sí, tomando en cuenta en que depende del objetivo del proyecto o el proyecto que se va a realizar, depende mucho de qué se va a querer calificar. En este caso, como grupo, tomamos en cuenta este tipo de calificación. Ahora bien, se tomó en cuenta que se podría calificar como alto y bajo, y en este caso se tomaron las decisiones, y básicamente a continuación se da la opción que más fue eficiente y la que más se llega a alcanzar con éxito para el proyecto y que sea beneficioso para este. A continuación se dará el resultado de la opción que se eligió y el porqué de las otras, el por qué no se eligió. Entonces, ahora explicaré el porqué, el resultado de las alternativas y cómo fue que se hizo el análisis y la comparación de dichas alternativas, ya que teníamos 3 opciones, pero al final se eligió la número 3. Ahora bien, el análisis de la opción 1 fue, le denominamos optimización de procesos públicos, adecuada prestación de servicios. En este caso, lo que se analizó fue que la posibilidad de lograr es de una posibilidad de éxito baja. Esto porque si tenemos un tiempo corto para gestionar este tipo de problema y que no se realice de buena forma, sigue estando en el mismo estado, en el cual no tendría ninguna eficiencia que se realice este tipo de alternativa, ya que se tendría una mala gestión del proceso en el cual se va a implementar el proyecto, y por lo tanto, como grupo, descartamos este tipo de alternativa. Ahora bien, la opción 2, la posibilidad de un presupuesto y mala administración en lo que se refiere al buen estado de los bienes y servicios. Esta alternativa es bienes o servicios públicos en buen estado, escuela y hospitales. Como ya dije antes, la posibilidad de un presupuesto y mala administración en este tipo de proyectos siempre se da en este tipo de casos, estadísticamente. Ahora bien, ya que usualmente a futuro se ven ciertos tipos de problemas en Guatemala con la infraestructura y el hecho de que siempre existen ciertos tipos de accidentes en donde las personas básicamente están en un estado o hasta pueden quedar en un estado muy grave, se ve que es muy deficiente el tipo de administración y la posibilidad del presupuesto que se deba de dar en este tipo de proyectos. Por lo tanto, esto sí se lograría terminar con éxito, que es siempre o básicamente lo usual que se hace, pero la infraestructura sería muy pobre. Por lo tanto, se eligió la opción número 3, que es combinar la opción 1 y la opción 2, ya que si se combina estas opciones sería lo más ideal, ya que aunque se requiere de una factibilidad presupuestaria alta para poder lograr un buen mantenimiento de los bienes y servicios, el tiempo sería más largo, pero se lograría con éxito, buena administración y una buena mejora continua en cada proceso. Por lo tanto, la opción 3 es la mejor para llevar a cabo el proyecto con éxito y que básicamente se podría realizar más con la ayuda de cierto tipo de presupuesto, de una buena administración y básicamente con las personas correctas en el poder. Matriz de planificación de proyectos, elaboración de una descripción integral del proyecto. En este caso, se tiene que tomar en cuenta que el proyecto también se deriva del árbol de objetivos y es transferido en la matriz, en la primera columna específicamente, de forma vertical. Entonces, básicamente los aspectos que se toman en este caso son el objetivo global, el objetivo de proyecto, los resultados
las actividades y los insumos. Básicamente esto se puede tener en cuenta que el árbol de objetivos lo podríamos como que transferir a esta matriz de planificación del proyecto, pero estos ya serían como más precisos. En este caso, información más precisa del proyecto. A continuación les brindaré los detalles del objetivo global, que es la transparencia en Guatemala. El objetivo del proyecto en específico es optimización de procesos públicos, adecuada prestación de servicio y bienes o servicios públicos en buen estado, escuelas y hospitales específicamente. Esto es el objetivo del proyecto específicamente, y aparte tenemos el objetivo global. Esto no se debe confundir porque es muy diferente, ya que el objetivo global abarca más que todo los factores externos que podemos tener a la hora de realizar o implementar este proyecto, y el objetivo que se va a lograr externamente. Ahora bien, los resultados. En este caso, los resultados podemos observar que vamos a tener los siguientes, que es edificaciones públicas en buen estado, mayor seguridad para la población en su mayoría con buen estado de salud por el acceso a la salud pública, recursos financieros para el pago de salarios, recursos necesarios para el funcionamiento de instituciones públicas, que esos serían más que todos los resultados que se van a dar a la hora de implementar el proyecto y con respecto a los objetivos que se tienen en el proyecto. Ahora bien, las actividades. ¿Qué actividades podemos realizar para que el proyecto avance de mejor forma y que el proceso del proyecto sea más eficiente? En este caso, podemos informar y reforzar el papel de la ciudadanía, conseguir a personas capacitadas para la correcta administración de los proyectos y servicios, capacitar al personal que presta y que se encuentra en el ámbito de los procesos públicos. En este caso se tomaron en cuenta dos tipos de actividades muy generales y específicas a nuestros objetivos, ya que como tal, este tipo de capacitaciones se les debería de dar a este tipo de personas para que ellos puedan fomentar de una mejor forma la implementación del proyecto y que puedan seguir con respecto a dicho reglamento lo que se quiere del proyecto. Ahora bien, los insumos. Fondos para la inversión de proyectos de infraestructura con relación a los bienes y servicios. Básicamente se tiene que tomar en cuenta que en los insumos es todo aquello que el proyecto va a utilizar o que el proyecto va a necesitar para poder realizarse. En este caso, se va a necesitar de los fondos para la inversión de proyectos y también invertir en la capacitación del personal dentro del ámbito de procesos públicos. Eso es lo que se va a necesitar básicamente para poder llevar a cabo el proceso, que son los insumos. Ok, entonces ahora explicaré la matriz de planificación de proyectos, determinación de los supuestos importantes. En este caso, para nuestro proyecto, los supuestos importantes son los siguientes, pero sin antes mencionar que algunos supuestos importantes pueden ser derivados también del árbol de objetivos. Estos a veces son formulados en forma de una condición positiva. En este caso, como el objetivo global, un factor externo de sería el aumento del desarrollo sostenible dentro del país. El objetivo de proyecto, como tal, su factor externo sería que se tendrá un mejor proceso de prestación de servicios y también una infraestructura en instituciones públicas, como también bienes y servicios en buen estado. Los resultados como tal darían como supuesto importante una mejor calidad de vida para las personas en Guatemala, con mejores oportunidades de trabajo para poder evitar inmigraciones a otros países. Ahora bien, para las actividades sería exceso de poder en las personas indicadas para el manejo de instituciones, que solamente sería para estas personas. Básicamente no se tendría una deficiencia en el poder en el cual se les va a otorgar a este tipo de personas, para que este tipo de personas no vayan a tener malas decisiones y de por sí afecten al país como tal, o en este caso a cierto tipo de proyectos que se pueda o se podrían dar en Guatemala. Esto básicamente son los supuestos importantes que se dan con respecto a la matriz de la planificación del proyecto, que sería como la elaboración de una descripción integral de este proyecto. Y básicamente esto es como los supuestos que se deben de tomar en cuenta. Matriz de planificación del proyecto, formulación de los indicadores. Básicamente, para realizar este tipo de matriz se tiene que tomar en cuenta el tipo del proyecto y los objetivos del proyecto que se quieran alcanzar. En este caso, como es un proyecto básicamente ambientado en política,
se tomaron en cuenta los siguientes indicadores, respectivamente cada uno con sus descripciones y cómo se podrá aplicar cierto tipo de fórmulas en dicho proyecto. En este caso, el indicador 1, que sería más que todo nos enfocamos en la disminución de inmigración a otros países, ya que el objetivo del proyecto se trata más que todo en alcanzar la calidad de vida de los guatemaltecos, que éstas mejoren. Entonces, básicamente, al poder alcanzar este tipo de objetivo, la calidad de vida de los guatemaltecos, las personas tienden a no irse a otros países y permanecen en su país. En este caso, se tomaron en cuenta por eso la disminución de migración a otros países, ya que por cada 1.000 habitantes dentro de Guatemala disminuiría un porcentaje. En este caso, se inspeccionará el número de movimientos migratorios realizados sobre cada 1.000 habitantes. En probabilidades, si se mejora la calidad de vida, se reduciría el porcentaje. Si en cada año se realizaban estadísticamente entre hombres y mujeres un total de 70.000 personas con un porcentaje de 0.46%, esto tomando los últimos datos del año 2021, este podría reducirse. Esto es según estadísticamente la ONU. Ahora bien, para el indicador 2 tenemos lo siguiente: eficiencia interna y de calidad dentro de la optimización de servicios, como la calidad de infraestructura que se ofrece para los guatemaltecos, en el cual se brinda de la siguiente manera, con relación a los datos. En este caso se aplicará tanto un indicador de eficiencia y uno de calidad, ya que en los últimos años se han tenido varios accidentes, pero en Guatemala, que cuenta con un potencial de desarrollo para poder desbordar el porcentaje del 3 puntos por ciento, y con esto implementar un indicador de tanto eficiencia y de calidad para este tipo de proyectos, la cual nos basamos, ya que así podremos medir el tipo de procesos que ha llevado tanto la optimización de recursos y la infraestructura que se quiere realizar con respecto a los objetivos del proyecto. Descripción de las fuentes de verificación. Para la realización de este proyecto se tomaron ideas implementadas en la Acción Mundial contra la Corrupción en acontecimientos paralelos de la Conferencia Política de Alto Nivel para la firma de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, organizados conjuntamente por el Gobierno de México. Otra fuente a utilizar, tomando en cuenta los indicadores necesarios para poder medir si las soluciones del proyecto serán positivas, es el Manual de Indicadores Educativos de la Unidad de Informática del Ministerio de Educación de Guatemala. Análisis de relevancia de los supuestos de los riesgos que se corren. Primero tenemos construir un marco efectivo y justo para la apertura y el acceso de los grupos de interés. Esto incluye desde definir claramente a los lobbies. ¿Pero qué es un lobby? Un lobby es un grupo de presión formado por personas con capacidad para presionar sobre un gobierno o una empresa, especialmente en lo relativo a las decisiones políticas y económicas, hasta establecer normas coherentes con el contexto institucional del país, de manera que el sistema creado promueva un acceso justo y equitativo a todos los grupos de interés. Segundo, fortalecer la transparencia. El sistema debe proveer información suficiente a la sociedad sobre la actividad del lobby, utilizando para ello todas las herramientas de comunicación pertinentes como Internet. Tercero, promover la cultura de la integridad, no solo en las personas que realizan actividades del lobby, sino también en los agentes del gobierno. Para ello deben establecerse reglas claras de conducta que utilicen el control social para su cumplimiento. Cuarto, establecer mecanismos de implementación, cumplimiento y evaluación. Para ello, se deberá involucrar a actores clave, organizaciones empresariales, sociedad civil o monitores externos, para que vigilen el cumplimiento de las normas, así como revisar periódicamente el sistema y realizar los ajustes necesarios. 5. Plan estratégico de lucha contra la corrupción en el ámbito privado. Se recomienda elaborar un plan estratégico para la prevención de la corrupción en el ámbito privado que integre todas las medidas a corto, mediano y largo plazo en este sentido. Este plan requeriría de la incorporación de los actores estratégicos clave para su desarrollo, como el gobierno, los partidos, ONGs, sindicatos, asociaciones empresariales y medios de comunicación. El plan debe priorizar la aplicación de las medidas ya existentes, desarrollar nuevas medidas necesarias y reforzar los instrumentos transversales necesarios para su aplicación. Para reforzar el sistema de sanciones, asegurar la independencia de los órganos de control y de lucha contra la corrupción. Además, debe incluir políticas y programas de sensibilización y formación de los distintos agentes sociales en materia de corrupción. Por último, se recomienda incorporar a esta estrategia una ley de información y transparencia pública, que facilite la máxima transparencia y accesibilidad de la información sobre las actividades en las que convergen lo público y lo privado. 6. Promoción de la incorporación de aspectos éticos en el gobierno corporativo.
Se recomienda impulsar medidas encaminadas a incorporar los aspectos éticos en el gobierno corporativo de las empresas. Es necesario reforzar todos aquellos programas voluntarios de responsabilidad social corporativa, códigos de buen gobierno, adhesión al Pacto Mundial y progresivamente hacer obligatorios por ley algunos de estos elementos. 7. Medición objetiva de la corrupción. Como complemento a las medidas anteriores y para facilitar su éxito, es necesario definir un sistema objetivo de medición del grado de adecuación de las herramientas de prevención de la corrupción en las empresas y en las instituciones. Si bien la corrupción es muy difícil de medir y de evitar, todas las medidas de control y prevención implantadas en las empresas contribuyen a reducir la corrupción y a castigarla cuando ésta se produce. Además, la implantación de estos sistemas sí que puede medirse con objetividad. El desarrollo de una metodología de medición y evaluación de la calidad de los sistemas de prevención en las empresas y en las instituciones permitirá una más fácil aplicación de programas gubernamentales. Por ejemplo, exigir unos mínimos para la participación en contratos públicos, a la vez que constituye la base para un buen programa de educación y de comunicación pública. 8. Protección al denunciante. La figura del denunciante es clave en la persecución de la corrupción en las empresas y en las instituciones. Las legislaciones más avanzadas dan mucha relevancia a la protección del denunciante de casos de corrupción, fraude o abuso. Se recomienda, por tanto, la elaboración de una ley de protección al denunciante de corrupción basada en las mejores prácticas. Debe asegurarse que dicha ley no se limite a la protección de empleados públicos, sino que proteja de manera eficiente a los trabajadores del sector privado, incluyendo trabajadores temporales, consultores externos, trabajadores en formación e incluso proveedores. Esta medida requeriría además una labor de educación social para poner de relevancia el valor social de la figura del denunciante de corrupción, así como la facilitación de creación de mecanismos de denuncia anónima o confidencial. Control de la capacidad de la gerencia del proyecto para garantizar los resultados. Para cumplir con las metas establecidas debemos hacer énfasis en la transparencia de la financiación de partidos. El origen de la financiación de los partidos políticos es fuente frecuente de conflictos de interés entre lo público y lo privado, y potencialmente puede significar un incentivo para conductas corruptas. Entre las buenas prácticas en la regulación de la financiación de los partidos políticos encontramos la reciente regulación de esta materia en Letonia. La legislación letona en materia de financiación de partidos políticos establece la obligación de hacer público el origen de la financiación por parte de los partidos. La ley incluye un procedimiento claro, completo y con plazos ajustados para hacer públicas las cuentas completas de los partidos políticos. Se requiere a los partidos políticos hacer dos tipos de informes. Uno sobre las cuentas relativas a los ingresos y gastos relacionados con las actividades de sus cargos electos y un informe anual de las cuentas del partido. Una oficina de prevención y lucha contra la corrupción publica estos informes a través de varios medios que incluyen el acceso online. Se garantiza además a todos los ciudadanos el acceso a estos informes en papel a través de la citada oficina o de los propios partidos políticos. Además, los partidos deben informar a la oficina sobre todas las donaciones recibidas en un plazo de 15 días desde su recepción, lo cual será publicado también en la página web. La base de datos que ofrece la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción permite consultar todas las donaciones a partidos y realizar búsquedas y consultas sobre donantes, receptores, entidades, fechas, etc. También debemos incrementar lo que es la transparencia en los procesos de compras públicas. Y en este caso debemos aumentar el control y los mecanismos de transparencia en todos los tipos de contratación pública. En especial, es esencial revisar los umbrales de volumen de contratación para los que se exigen mayores controles, ya que es una práctica común evitar estos controles mediante trucos para no superar los umbrales. Se recomienda igualmente establecer medidas de control y transparencia para los contratos de volumen de los umbrales más bajos, acordes al tamaño de estos contratos. Y también se deben crear órganos que puedan fiscalizar y evaluar los procesos de contratación pública y promover medidas de transparencia como los pactos de integridad para los mayores contratos. Y por último, tenemos que impulsar la ética en los cargos electos, ya que se crea un código ético para los cargos electos y desarrolla la normativa de incompatibilidades y conflictos de interés de los legisladores, y en concreto los empleos aceptables tras el abandono de los cargos públicos. Se recomienda también establecer reglas sobre la declaración de bienes de los cargos electos y de sus intereses en actividades privadas y hacer esta información de acceso público.
Cálculo de cantidades y costos de las actividades. Según la prensa libre, la corrupción le ha costado a Guatemala desarrollo, vidas y miles de millones de quetzales. Solo en los casos hechos públicos en el 2015 se contabilizaron por lo menos 4.200 millones de quetzales perdidos por corrupción, casi 3 veces el presupuesto del Ministerio Público. Se estima que al implementar los programas anteriormente mencionados se reducirá la corrupción en Guatemala por lo menos un 8%. Y para iniciar con el proyecto se requieren invertir 250.000 quetzales, por lo que se procede a realizar un análisis beneficio-costo, lo que nos da 256 quetzales por cada quetzal invertido, lo que representa un beneficio total de 64 millones de quetzales, los cuales se pueden utilizar para mejoras de escuelas, para mejorar la educación en las comunidades rurales de Guatemala.